Muy buen día para todos. Espero que estén todos bien. Y bueno, para todos los que se preguntaban cómo fue que hice este anillo, bueno, acá está el truco. Hice esta matriz de estampado, está hecha en acero, después templado, y les recomiendo este video. Si les gustó el video de cómo realizar un punzón, este les va a gustar mucho más. No se lo pierdan, tiene un par de truquitos muy buenos, así que aprovechen. Y bueno, acá estaba el secreto. Bueno, para comenzar necesitamos una barra de acero. Esta es una barra de acero con alto contenido de carbón. Es un acero 1070. Para templar y poder grabar es ideal. Tenemos las medidas más o menos de 15 milímetros por 45 milímetros de largo. En primer lugar, vamos a rectificar una de las caras, que es la que vamos a trabajar, para que no queden rayas y sobre todo para que quede parejo. Lo hacemos pasándole esmeril. Para sentar bien la barrita, tomamos un esmeril, este es un papel de esmeril 180, y le damos de costado y le cambiamos la posición. Así le damos unas cuantas veces hasta que no queden rayas muy profundas. Bien, ahí queda rectificada nuestra base. Ahí podemos trabajar más cómodos. Ahora vamos a hacer el diseño. Una vez que tenemos el diseño, lo transferimos a la pieza. Pueden utilizar el método de transferencia que quieran. Yo en este caso voy a utilizar témpera, papel carbónico y papel de calcar. Voy a copiar el diseño en el papel de calcar. Y ahora puse la témpera, acomodo de uno de los lados el papel de calcar donde tengo la imagen de mi diseño. Y ahora pongo el carbónico. Saben que del lado que tiñe va para abajo enfrentado al metal. Lo acomodo ahí. Y ahora sí pego el otro extremo. Me fijo bien que esté en el lugar que corresponde. Y ahora lo pego con cinta para que no se me mueva. Y ahora remarco todo el borde, el contorno del diseño. Retiro mi diseño. Saco el carbónico. Y ahí quedó la imagen pasada. Lo único que marqué fue el contorno. Es lo que me interesa ahora. Lo de interior lo vamos a ver más adelante. Ahora lo voy a marcar todo con el buril. Ahí quedó marcado el diseño. Ya lo marqué con el buril. Ahora voy a trabajar con lima. Yo para sujetarla voy a utilizar esta pinza de fuerza. Es ideal porque lo sujeta bien a la varilla, a la barra de acero, y puedo limar con tranquilidad. Si no tienen esto, pueden utilizar, por supuesto, el morseto, el de cuña, y si no, el de tornillo, o de última alguna pinza que tenga para trabar. Bueno, voy a empezar a limar, pero no voy a retirar todo, solo esta parte. Vamos a más o menos marcar 3 milímetros para abajo. Ahí. ¿Ven? Ahora voy a empezar a limar. Voy a limar de forma diagonal, sin pasarme de esta línea, ni pasarme sobre todo del diseño. La idea es sacar un poquito
en forma diagonal y retirar poco material para no debilitar lo que es el diseño en sí, porque si no, cuando estampemos se puede llegar a romper. Cuanto más cuerpo tenga esta estampa, más va a durar. Así que vamos a ir sacando de a poquito con una lima. Voy a poner así y voy observando desde arriba no llegar a pasar el diseño. No me acerco más. Lo que falta lo voy a hacer con una lima más fina, una de matricero. Esta es muy gruesa y es muy grande. Puedo correr riesgo de pasarme. Entonces lo dejo más o menos ahí, con un margen como para poder trabajar después con una lima más delicada. Esta es una lima mediana con un grano intermedio. Con esta voy a aproximarme un poquito más a los bordes. Ahora, con la ayuda de una sierra, voy a ir entrando en esos ángulos cerrados y voy sacando material, también de forma diagonal. Bueno, como ven, ya calé todos los bordes, entré donde más podía con la sierra, pero siempre dejando un margen para poder trabajar después. Ahora voy a empezar a trabajar con la lima. Esta es una lima triángulo, es una lima suiza. Traten de buscar una buena lima. Me refiero a buena lima en el sentido de, por ejemplo, ven estos ángulos, tienen muy buen filo y son bastante finitos. Con eso puedo penetrar bien en los ángulos del diseño. Ahora voy a empezar a rebajar y a redondear bien la forma, dar bien la forma de esta hoja, con cuidado de no pasarme y de perder toda esa rebaba que deja la sierra. Vamos a ir trabajando con cuidado, siempre la lima come hacia adelante, recuerden eso. Y bueno, la idea es detallar toda esta hoja y dejar lo más prolijo posible todo lo que calamos. Por ejemplo, acá voy a utilizar una lima cola de ratón o la redonda, como le digan, para aproximarme mejor. No debiliten las paredes, eso sí, tengan cuidado y no debiliten las paredes. Bueno, ya limé todo el contorno, lo dejé mucho más prolijo, sobre todo en las uniones. Si pueden apreciar, están bien marcados, todavía falta trabajo, pero con las limas ya terminamos. Ahora vamos a empezar con el interior de la hoja. Para eso vamos a dibujar con lápiz la nervadura principal y la vamos a marcar con buril. Después con un buril media caña le vamos a hacer profundidad de menor a mayor. Recuerden siempre que todo lo que marquen ahora en la hoja, cuando quede estampado se va a ver al revés. O sea que nuestra visión en este trabajo es inversa a lo que va a quedar estampado en el metal. Vamos a arrancar. Solo voy a marcar una línea acompañando la nervadura. Y ahora voy a grabar.
Bueno, ahora sí, con un buril media caña. Este es un número 3 alemán. Si no, pueden ser un número 6 suizo. Y vamos a empezar a remarcar con el buril media caña para darle forma a media caña, pero vamos a empezar muy finito y vamos a terminar más grueso sobre el final. Vamos a ir sacando de a poco. ¿Ven? Empezamos muy finito y después, cuanto vamos avanzando, más vamos sacando. Se va a ir haciendo más profunda y más grande. Ahí ya lo marqué bastante, de mayor a menor. Ya le pasé el buril, lo acomodé lo mejor que pude. Después se le puede pasar un poquito de esmeril, frotarlo con un poquito de esmeril como para emparejar todas esas rayas y que quede un poquito más prolijo. Ahora lo que voy a hacer es pasarle con la banda esas rueditas de esmeril que se usan en el torno. Le voy a dar un poquito de forma a las hojas, ahora van a ver. Y después sí voy a hacer las nervaduras secundarias para darle un poquito más de vida y textura a esta pieza. Voy a arrancar a trabajar con el torno. Y acá puse esta ruedita, ¿se acuerdan la piedra, la que utilicé para desbastar el buril? Bueno, esta es para gastar metales. Así que voy a empezar a darle un poquito de forma a esta hoja, vamos a modelarla. No mucha forma, es solo para insinuar movimiento. Recuerden que esto hay que marcarlo sobre un metal y si tiene mucha forma, mucha profundidad, hay que golpear demasiado fuerte para poder marcar la chapa. Entonces, esa penita es como para insinuar un poquito de movimiento de la hoja y darle vida, si no sería algo muy plano. Voy a empezar con esta piedra para sacarlo más grueso y después voy a utilizar las rueditas estas abrasivas. Con esas voy a ir sacando y voy a modelar un poquito mejor. No abusen, por supuesto, de esto. ¿Ven? Ya le di un poquito de forma, es apenitas, no sé si se llega a ver. Tiene un poquito de movimiento, pero bueno, está todo texturado muy grueso por la piedra. Ahora vamos a pasar estas ruedas de esmeril. Vamos a ir pasándolas para ir atenuando todo eso y de paso modelarlo un poquito mejor. Ya le dimos forma, le dimos volumen. Ahora lo que vamos a darle es un poquito de textura y vamos a aprovechar las nervaduras secundarias para hacer esa textura. A su vez, esas nervaduras también van a ayudar para darle forma, porque si yo hago una línea recta, va a quedar algo plano. Si yo le doy un poquito de movimiento, va a insinuar el movimiento de la hoja. Entonces vamos a aprovechar esas nervaduras secundarias como para hacer un poquito más de movimiento. Vamos a empezar siempre de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque el buril empieza cortando fino y siempre termina cortando un poco más grueso. Entonces vamos a aprovechar la forma que corta el buril para también darle vida a estas nervaduras secundarias, que van a ser siempre más finitas en el final y más gruesas en el principio. ¿Está?
Ya le marqué todas las nervaduras secundarias. Ahora le voy a hacer todos los serruchitos de las puntas de las hojas. Esto le va a dar más naturalidad. Lo hago clavando la punta del buril y haciendo fuerza hacia abajo. Ahí ya terminamos. Quedó todo marcadito los bordes, ven, mordimos un poquito las hojas para que darle un poquito más de naturalidad, que no terminen todo tan perfecto. La naturaleza tiene un poquito de movimiento. Y bueno, solo falta templarlo. Si se quiere se puede hacer una prueba sobre plomo o sobre plastilina para ver cómo queda y bueno, a templarlo. Acá tenemos un poco de plastilina, ponemos el punzón, apretamos un poco y ahí tenemos la imagen. Vamos a sacar, ven cómo queda. Así va a quedar marcado en el metal. Ahora para templar, al igual que lo vimos en otras oportunidades, vamos a darle temperatura a la parte de arriba de este cuño y después lo vamos a volcar en aceite. Este es aceite de auto, tiene que ser aceite nuevo, no usen aceite usado porque ya nos dijo un amigo que no rinde lo mismo. Así que vamos a calentar. No es necesario calentar toda la pieza, o sea, la parte de atrás. Todo lo contrario, si la pieza de la parte de atrás no queda templada, mejor, porque no le va a dar dureza y va a tener flexibilidad en el golpe. Sí necesito dureza en la parte del diseño para que no pierda esa forma. Por el uso constante se va a ir deformando. Así que vamos a darle temperatura a toda esa parte. Cuando lo vemos que está bien, bien, ese amarillo furioso, pasando de un rojo cerezo a un amarillo furioso, ahí lo tiramos en el aceite. Bueno, ya lo templé, ven cómo quedó. Tuve que templarlo de vuelta, hice la prueba de la lima, me dio negativo, se limaba, entonces agarré, volví a templar, eso se puede hacer. Para mí le faltó calor, cuando le di calor aceleré demasiado el tiempo de temperatura y no llegó a tener la temperatura necesaria. Así que volví a darle calor y lo volví a tirar en el aceite y agarró dureza. Bueno, ahora voy a estampar, voy a marcar. Como lo hacemos de forma casera, no usamos balancín, no usamos nada. Esto más que nada es para metales blandos, porque no nos va a llegar a estampar en este tamaño algo muy duro como el acero. Seguramente se va a marcar primero en esta parte que es más angosta, siempre va a penetrar más fácil en el metal las partes pequeñas y va a costar un poquito más. Entonces, dos recomendaciones que le voy a dar es ayudarse primero, no golpear directamente sobre la pieza, ayudarse en este caso, ven, yo tengo este bloquecito, lo voy a poner este bloquecito y voy a golpear sobre este bloque. Y bueno, seguramente voy a tener que hacer 2 o 3 golpes. No creo que con un golpe solo se marque, por más blando que sea la plata. Apoyo ahí y golpeo. Ven, como les dije, se marcó primero la parte más angosta. Salió un poco de carbón del templado. Ahora lo vuelvo a acomodar. Trato de acomodarlo en el mismo lugar. Tengan cuidado de eso. Y ahora voy a tratar de golpear un poquito más de atrás. ¿Ven? Ahí ya casi lo marqué todo. Ahora me falta un poquito más de este lado. Voy a ponerlo un poquito de vuelta ahí. Pero bueno, siempre tengan cuidado de que no se corra. Bueno,
Ahí ya me gustó cómo quedó, ¿ven? Marcado. Hay que limpiarlo un poco porque quedó el carbón. Tendría que haberle pasado un poquito de una goma de tinta al punzón. Bueno, ahí estampé 3 chapas, 2 de plata y una de cobre. La primera de cobre era una práctica, pero ves que queda bien estampado, bien marcado. Me olvidé decirles, primero pasen esmeril a la chapa, déjenla bien pulida, bien prolijita con un esmeril fino y después estampan, porque si no, al pasar después esmeril pueden borrar un poco el estampado. Ahora voy a hacer un anillo con esta chapa y bueno, y con esta un dije. Voy a hacer algunas piezas de joyería para que vean cómo quedan. Espero que les guste.
finalizar el anillo lo pulí con paños duros, con mucho cuidado de no retirar el pavonado. Y bueno, espero que les haya gustado el video de hoy y espero que les haya gustado el anillo también. A mí me gustó mucho y por eso se los recomendé. Bueno, gracias por todos los comentarios que siempre recibo, por todo lo que me cuentan. La verdad que me alegra mucho poder ayudarlos. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo video. Les mando un fuerte abrazo.